Ecuador camina hacia las elecciones del próximo 7 de febrero, en un panorama económico y de salud desolador, donde los 13 millones de ecuatorianos llamados a las urnas tienen derecho a pensar que han sido desamparados por su gobierno. De los 16 binomios presentados, muchísimos, la fórmula de la revolución ciudadana correísta de Andrés Arauz parte con una clara ventaja. Después estaría la candidatura de Carlos Pérez, ahora Yacu Pérez, que reclama una identidad indígena que parece meramente electoralista, y después la candidatura del conservador Guillermo Lasso, que carga con la sospecha de querer continuar las políticas de recortes que han perjudicado a la mayoría de los ecuatorianos. Recuperar el gasto social o arrojarse en brazos del Fondo Monetario. Y ahí la cuestión. Políticas sociales frente a austeridad y más recortes. En España sabemos lo que implica hacer una cosa o la otra. ¿Y quién le iba a decir a aquel que dejó la presidencia en 2017 creyendo que dejaba el país en buenas manos que el lawfare le impediría defender esas políticas sociales 4 años más tarde? El responsable de recuperar la dignidad del pueblo ecuatoriano, Rafael Correa, no ha podido pisar suelo ecuatoriano porque los enemigos de la democracia se lo han impedido. Pero una foto silueta tamaño real de Correa acompañado a Andrés Arauz y a su candidatura a Unión por la Esperanza durante toda la campaña electoral. Hoy, de nuevo en la frontera, tenemos el placer y el honor de contar con el presidente Correa. Presidente Rafael Correa, buenas noches y muchas gracias por estar aquí otra vez con nosotros en la frontera. No, gracias a ti, siempre es un placer verte, al menos por esta vía, Juan Carlos, hablar con Madrid, con España, con Europa, con nuestros migrantes, con la comunidad ecuatoriana en ese querido país, donde tú eres un nacional, donde eres originario, nuestra querida España. Un inmenso abrazo para esa comunidad migrante, un inmenso abrazo a España, un inmenso abrazo a Europa, un inmenso abrazo a la patria grande y al mundo entero. Muchísimas gracias. Presidente, ¿por qué son decisivas estas elecciones en el Ecuador y también en América Latina? Son de vida o muerte. Podemos caer en situación de estado fallido y no salir de ahí. Ha ocurrido, con dolor te puedo decir, Haití, por ejemplo, porque estamos ante la peor crisis económica de la historia, de lejos. Muchos de los ecuatorianas que nos escuchan en Madrid, en Murcia, en España, están allá por la crisis del 99, que la crisis neoliberal, el neoliberalismo lo único que logró fue exportar seres humanos, ¿no? Por la falta de oportunidades, por la quiebra de la banca, la apropiación de depósitos, etc. Pero en esa ocasión, en 1999, crecimos 5.4%. Ahora vamos a crecer el doble, del 9 al 11%. El próximo gobierno no va a recibir un país, va a recibir ruinas. La situación es extremadamente grave. No podemos caer en aventuras peores los que han gobernado con Moreno. Hay que votar por esas políticas que ya dieron resultados, que transformaron al país, por lo cual muchos de nuestros migrantes regresaron, dicho sea de paso. Hay que poner el país en manos de expertos en economía, y Andrés Arauz es experto en esta ciencia, en esta área, y además tenemos también una crisis sanitaria en la cual la negligencia criminal del gobierno ha hecho que mueran miles de personas. Somos el país con Perú con mayor cantidad de muertos por habitantes, por cada 100.000 habitantes del planeta entero. Cada día mueren centenas de ecuatorianos. Tenemos que terminar esto, tenemos que evitar esas muertes, tenemos que recuperar el país y tenemos que parar el latrocinio que está realizando el actual gobierno. No recuerdo una campaña electoral en el Ecuador donde la comunidad internacional haya tenido que estar tan atenta por el ruido de posibles infracciones. Porque han querido hacer trampa a cada instante. Intentaron impedir la inscripción del binomio. Primero me inhabilitaron a mí. Yo era el candidato a vicepresidente. ¿Y por qué? No por ambición, yo quería retirarme de la política. Pero nos robaron Alianza País, la lista con la que siempre hemos participado, lista 35. Le ganamos hace 2 años participando con un partido que era Compromiso Social, lista 5. Lo eliminaron. En última instancia nos abre las puertas Centro Democrático, lista 1. ¿Cómo la gente sabe dónde estamos? Entonces era importante que yo esté en la papeleta y por eso me propusieron como candidato a vicepresidente. Me sacaron en 17 días laborables una sentencia de casación que en España, tú puedes verificar, en Europa y en el propio Ecuador dura más de 1 año para inhabilitarme para cualquier candidatura. Me reemplaza Carlos Rabascal, que no vale ese reemplazo. Inscribimos el binomio el 18 de septiembre, recién 25 de diciembre, más de 3 meses después, tuvimos la inscripción en firme. No pudieron evitar la inscripción de nuestro binomio. Trataron entonces de suspender las elecciones. Por la presión nacional e internacional tampoco lo pudieron hacer. Entonces, y fue el principio del fin para ellos, porque no van a poder impedir nuestra victoria. Pero con todas esas irregularidades, imagina más de 3 meses para poder tener registrado el binomio. Han prohibido los spots con mi imagen,
con mi voz. ¿Cómo saben que es mi voz? Los jingles, donde diga Correa presente, pese a que mi hermana está candidata y puede ser ella, Correa presente, los han prohibido, han atentado contra derechos humanos, contra la Constitución, obviamente, contra el Código de la Democracia. Con todas esas irregularidades, ¿cómo no va a estar preocupada la comunidad internacional? Nosotros también estamos preocupadísimos. Hay un elemento que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y en el caso del Ecuador con el actual gobierno también, y es cómo para defender el país lo entregan a países extranjeros y de repente aparece un sector de Colombia y los Estados Unidos como injerencista en la política ecuatoriana. No es para defender el país, es para defender sus intereses. Esa gente habla español, pero piensa en inglés cuando piensa. Nuestras élites, mira, las élites latinoamericanas son las grandes culpables del retraso de nuestra región. Y son esnovistas, entreguistas y lamentablemente muy poco ilustradas. No les interesa sus países, no les interesa la democracia, solo les interesan sus divisas, sus propios intereses. Con el nombramiento de Biden, ¿es posible pensar un comportamiento diferente? Déjame terminar, y tienen articulaciones, tentáculos internacionales. Entonces de repente la revista Semana, que fue comprada por un banquero uribista, saca escándalo a última hora para ver si logra engañar al pueblo ecuatoriano. No lo ha logrado engañar en 4 años, quieren engañarnos en una semana. Realmente están desesperados. En todo caso, Biden por supuesto que va a significar un cambio. La persona es importante. Trump era un tipo sin valores, no era un estadista, era ni siquiera empresario. Solo sabe contar billetes, un codicioso, megalómano, ególatra, en función de sus propios intereses también, xenófobo, odia a las mujeres, construye muros en la frontera, o sea, algo realmente de locos en el siglo XXI. Es imposible pensar eso en nuestros tiempos, pero ocurrió. Biden, a nivel personal, es otra cosa, ¿no? Es un político con mucha experiencia, yo lo conozco personalmente, muy simpático, ha tenido una vida muy dura, un tipo con valores, considero, y un estadista, que es lo que se requiere, no un comerciante como Trump. Pero en todo caso, tampoco esperemos grandes cosas. La esencia de la política exterior norteamericana va a cambiar, pero aún hacia América Latina. ¿Y cuál es el denominador común de la política exterior norteamericana en todas partes del mundo? En la región, en Latinoamérica, en Guatemala, en Chile. No es ni la democracia, que la rompen cuando le da la gana también, no es ni la libertad, que apoya a los represores más sanguinarios cuando conviene. ¿Cuál es el único denominador común de la política exterior norteamericana? La defensa de sus intereses, la defensa de los intereses estadounidenses. Eso lo debemos entender los latinoamericanos y defender nuestros intereses. Y la mejor manera de hacerlo es con la integración regional. En cualquier caso, hemos visto que Trump estaba apoyando a las derechas más insensatas en el continente latinoamericano y también aquí en Europa. Y eso se añadía a una lucha que es muy complicada, donde se juntan medios de comunicación que no están interesados en decir la verdad, políticos que no están muy comprometidos ni siquiera con las propias constituciones, jueces que tampoco tienen un enorme compromiso con la justicia y con empresarios que, como tú bien planteas, solamente buscan pues, enriquecerse. Esa conjunción de poderes es realmente poderosa, ¿eh? Tú lo has dicho como un detalle más, medios que no están interesados en decir la verdad. Yo creo que ese es el detonante, porque no entiendo a los medios de comunicación como algo, como otra cosa que no sea los guardianes de la verdad. Pero cuando los guardianes de la verdad son los primeros en robártela, se pierde toda referencia. Entonces mienten los periodistas, mienten los políticos, mienten los empresarios, mienten los académicos, mienten los jueces, y se perdió todo. Sin verdad, sin información, no existe democracia. Y en el caso de nuestros países en vías de desarrollo, la democracia solo se justifica, ¿no?, en función del desarrollo, como instrumento de desarrollo, como el método para tomar nuestras decisiones racionales de acción colectiva, racionalmente la decisión de acción colectiva. Pero sin verdad, sin información, ¿qué decisiones vas a tomar? ¿Qué decisiones adecuadas? No solo destrozan la democracia, sino destrozan nuestra posibilidad de desarrollo. El problema es gravísimo, no es un detalle. Mientras nos sigan robando la verdad, los guardianes de la verdad, al menos en los países en vía de desarrollo no tendremos democracia ni tampoco desarrollo. Veíamos que había una posibilidad de lograr objetividad a través de las redes sociales, pero también hemos visto cómo a través del dinero también han comprado las redes sociales. Hay de todo, y es más, son espada de doble filo las redes sociales. O sea, después de 200 likes, Facebook sabe más de ti que tú mismo.
y te manipulan, son un verdadero peligro para la democracia. Tenemos que, o sea, con su capacidad de manipulación, no solo el gobierno, es el Big Brother, el gran hermano, pero no de parte de los gobiernos, sino de parte de las transnacionales. Hace 30 años había gente que perdía su vida por defender la privacidad. Ahora la regala la privacidad, la donas, la das gratuitamente a Facebook, a Google. Google con 50 búsquedas ya sabe lo que eres. No, entonces hay que tener mucho cuidado y además no se puede tener doble moral. O sea, yo creo que la verdad es uno de los bienes más preciados de toda sociedad, sin lo cual no hay democracia, no hay desarrollo, no hay calidad de vida. Entonces hay que defender ese bien tan preciado. Y si se sanciona la falta de verdad en la prensa escrita, en la prensa hablada, en la prensa audiovisual, si se sanciona la injuria, es una infracción, la calumnia, ¿por qué no se lo hace a nivel de redes sociales? Yo creo que sí hay que poner límites a todas las fake news, a todas las barbaridades que se dicen en las redes. La verdad se ha fragmentado y también la política, ¿no? Hay como una multiplicidad de pequeños partidos en estas elecciones que dispersan mucho el voto. Eso no es bueno. En el caso ecuatoriano tenemos en estos momentos 16 binomios. Es la mayor cantidad de binomios del regreso a la democracia. El momento en que más hubo en estos 40 años que retornamos a la democracia fue 13 binomios, pero no es bueno para la democracia, porque además es costoso, dispersa. Yo creo que necesitamos 3, 4 grandes corrientes ideológicas y que estos matices se discutan dentro de esas corrientes y faciliten la información al público para que pueda tomar adecuadas decisiones, ¿no? Al final del día enfatizamos siempre de información, 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 porque es clave. Discutimos alguna vez, hay muchos tratadistas que llaman a tu propio ministro, ¿no? Castel, el propio ministro español, llama a esta sociedad la sociedad de la información, por lo fundamental que es la información. Tenemos que defender aquello, ¿no? Y facilitar la información al público para que tome decisiones informadas y, en consecuencia, en principio adecuadas. Entonces, no es buena esa dispersión para la democracia, más aún en países en vías de desarrollo. Y esa fragmentación invita o hace más probable pasar una segunda vuelta, que en este caso concreto no beneficia igual a todos los partidos. Que es otro problema, ¿no? Porque una segunda vuelta es costosa. Y te insisto, es necesario consolidar grandes corrientes ideológicas, políticas, que propongan proyectos nacionales, pero 3 o 4, pero tú no puedes coger entre 16. Es muy difícil. O sea, la otra vez se organizó el debate presidencial, que debate no tuvo nada. Yo creo que hacerlo en 2 grupos, en 2 días, 8 y 8, por la cantidad de participantes. Se dispersa mucho la información, no es bueno para la democracia, ¿no? Y todas esas aventuras de ciertos improvisados la paga el pueblo ecuatoriano, porque de acuerdo con nuestra constitución, y eso es correcto, tiene que financiar el Estado, al menos la parte comunicacional de las campañas, para hacer competir a todos en igualdad de condiciones. Eso es correcto. Lo que no es correcto es que hayan 16 binomios. Presidente Correa, no nos quitamos de la cabeza esas imágenes estremecedoras de Guayaquil por culpa de la COVID-19 y esa sensación que también tuvimos de un pueblo abandonado por su gobierno. Hoy Europa, España, Estados Unidos, el mundo está atravesado por esta pandemia y parece evidente que solamente una concepción dura, fuerte, comprometida de lo público puede encontrar soluciones. Bueno, esas imágenes no fueron culpa del COVID, fue culpa del gobierno de Moreno, de su negligencia criminal. Todavía hay cerca de 80 familias que no encuentran el cadáver de sus seres queridos. Fue tal la inutilidad que no tenían cómo enterrar a los muertos, y los patricios guayaquileños ofrecieron cartones para que los pobres entierren a sus muertos. Por supuesto, ellos los enterraban en adecuados ataúdes. Eso fue ineptitud. Yo tuve en el 2016 un terremoto que en pocos segundos generó casi 700 muertos y todos fueron identificados, enterrados dignamente. Eso fue incapacidad absoluta del gobierno ecuatoriano. Pero sí, esta grave crisis, esta pandemia le da la razón al progresismo, en el sentido que es importante lo público, es importante el Estado, que lo podemos concebir como la representación institucionalizada de la sociedad. Es importante la acción colectiva, es importante la política, la forma racional en que una sociedad toma su decisión de acción colectiva, que precisamente la ejecuta a través de este representante institucional que se llama Estado. Nos da la razón en el sentido de que no todo puede ser mercancía, hay derechos. Derecho no es algo que tú puedes comprar en el mercado o te lo da alguien como caridad. Derecho es algo que nadie te lo puede quitar. Y uno de esos derechos es a la salud. Nos da la razón en el sentido de que es un absurdo, pero antinatural incluso, ¿no? El individualismo como motor de la sociedad. Cuando el Homo sapiens no han querido convertir en Homo económicos, que solo existe en la mente de ciertos académicos y tal vez en algún especulador de Wall Street, pero seguimos siendo Homo sapiens.
el ser más cooperador de la historia, de la naturaleza, ¿no? Y que para que funcionemos como sociedad, sí, hay la acción individual, pero también la acción colectiva, debemos tener esa lógica comunitaria. Ojalá aprendamos de esta durísima experiencia y ojalá después de esta prueba tan trágica, tan triste, tengamos un mundo diferente y un mundo mejor. Hay una cosa que ha hecho siempre el modelo neoliberal, que es fragmentar a los países. Una cosa en dirección contraria que nos sorprendió mucho desde aquí en Europa era cómo hubo un momento en donde todos los ciudadanos latinoamericanos conocían el nombre de otros presidentes de otros países. Y eso, por ejemplo, ahora con la COVID-19 hubiera generado una unidad del continente que hubiera facilitado la obtención de vacunas, la obtención de ayudas, limitar los pagos de la deuda. Sin embargo, candidaturas como la de Lasso o como toda esa alianza de la derecha lo que hace es dejar abandonados a los países en esta globalización, que es una lucha de todos contra todos. Los cambios son terribles en América Latina. En el 2009, con la epidemia H1N1, la gripe porcina, existía UNASUR, existía el Consejo de Salud de UNASUR, se reunieron enseguida los ministros de salud en Río de Janeiro, sede del Instituto de Salud de UNASUR, y tuvimos una estrategia regional contra el H1N1 y lo hicimos muy bien. Ahora, para combatir el coronavirus, Perú mueve tanques a la frontera ecuatoriana, aunque no lo crea. Segunda vez que mueve tanques. En marzo del 2020, para que no pasen los ecuatorianos contaminados de coronavirus, movió tanques a la frontera. Los han movido nuevamente para que no pasen ahora los venezolanos contaminados. O sea, es trágico lo que vive la región, pero tú lo has dicho, ¿no? El neoliberalismo atenta con el individualismo exacerbado, la competencia como modo de vida, la competencia entre países, qué cosa más torpe. Y la competencia entre seres humanos, como te decía, Sapiens ha sido el ser más colaborador en la historia de la naturaleza. Por eso prevaleció. Sapiens se desarrolló en las zonas tropicales del África, Neandertal estaba en la zona sur del Asia, zona más templada, era más fuerte, probablemente el cerebro lo tenía más grande, era más inteligente, pero hubo la revolución cognitiva, se pudo comunicar, transmitir ideas abstractas, Sapiens, y con esa colaboración pudo vencer a sus enemigos, a los animales que los atacaban, etcétera, y prevalecer frente a especies más fuertes, más inteligentes como Neandertal, ¿no? Entonces, es la cooperación, claro, la clave de la vida en sociedad. Pero nos han impuesto esta ridiculez de la competencia, otros grandes absurdos, y entre otras cosas, esa competencia, por definición, pues, atenta contra la integración, es acción colectiva, acción coordinada. Los paleontólogos hablan de que la resiliencia, es decir, esa capacidad de vencer a las adversidades, se llama cooperación, se llama lenguaje, y por eso hemos llegado hasta aquí. Parece mentira que olvidemos cosas tan evidentes. Presidente, casi para ir terminando... Eso, Juan Carlos, tú eres cientista social. Yo también, aunque no me guste esa palabra, pero el futuro de las ciencias sociales está en el estudio de los sistemas complejos. La sociedad humana es un sistema complejo. ¿Cuál es la característica de los sistemas complejos? Que el todo es diferente a las partes. Precisamente el neoliberalismo se basa en eso, la teoría del mercado, ¿no? Que cada quien buscando su propio lucro, su propio beneficio, la mano invisible nos pone a todos en la mejor situación social. Bueno, es tan invisible que nadie la ha visto, es una cuestión de fe. Lo que sí es cierto es que lo que tú haces tiene, en la suma, tiene resultados totalmente distintos. Si tú te paras en un teatro para ver mejor, si te paras solito vas a ver mejor. Si todos se paran, vas a ver igual que antes y todos van a estar parados, más incómodos, todo el mundo va a estar peor. ¿Okay? El todo, el resultado final es diferente a la suma de las partes y a la intención de cada una de las partes. ¿Cuál es la diferencia de la sociedad como sistema complejo con un sistema complejo biológico, por ejemplo? Que tenemos esa capacidad de acción colectiva, esa capacidad de gobernanza, de decidir en conjunto hacia dónde queremos ir. Pero eso es lo que se ha desestimado esta última década. Es el más grande absurdo para mí, uno de los más grandes absurdos de la historia de la humanidad. Entonces, cada quien por su vía, pues, buscando su propio lucro, compitiendo, y eso nos dará el mejor estado social. Eso es fantasía, eso es religión, eso no es ciencia. No se sostiene ni en historia, ni en la evidencia empírica, no se sostiene en nada. No es muy inteligente. De los que ganan con ese sistema, que el gran capital, los más poderosos. No es muy inteligente, es como si una neurona dijera, yo soy la jefa, yo soy la que manda, y lo que mandan son las sinapsis, no son las relaciones. Presidente, ya decía casi para despedirnos, ¿qué pueden esperar los ecuatorianos si ganase Lasso y qué podrían esperar si ganase Arauz? Tú tienes que incluir otro actor, ¿eh? Lasso en algunas encuestas, en nuestra encuesta ya está en tercer lugar. O sea, nuestras encuestas nos dicen que
podemos ganar una sola vuelta, llevamos una diferencia muy grande con el segundo, pero el segundo ya no es Lasso. Hay pretende un empate técnico, pero el segundo es Yacu Pérez, en verdad se llama Carlos Pérez, Yacu significa agua en quichua, se cambió el nombre, se mimetizó, se hace pasar como indígena, pero no es indígena, y atrae mucho a los jóvenes eso, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué podemos esperar si gana Pérez o Lasso? El continuismo, ya han cogobernado, pero es tan evidente como esto, Juan Carlos, aquí no estamos dando opiniones, son cuestiones objetivas. Vean la votación del partido indígena Pachacuti y del partido de derecha, creo, en asamblea. Apoyaron totalmente a Lasso. Apoyaron la consulta popular del 2018, el 7 veces sí, que fue el punto de quiebre para apoderarse del Estado. En el paro de octubre de 2019, que costó 11 muertos, 1.300 heridos, 1.000 y pico de detenidos, un gran dolor humano, una gran represión, lo vendieron. La dirigencia indígena vendió el paro para salvar a Moreno. Nuestra constitución permite, como los sistemas parlamentarios, anticipar elecciones en caso de grave caos social político, es más caos político que lo que vivíamos en octubre de 2019, pero para no darle la razón a Correa, para que nos siga persiguiendo, la dirigencia indígena, entre ellos Yacu Pérez, vendieron el paro. Entonces, ellos siempre han defendido a Moreno, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? El continuismo. El verdadero cambio es Andrés Arauz, y un cambio que ya sabemos que es positivo, es retomar esas políticas y mejorar, obviamente, que tanto beneficio nos dieron del 2007 al 2017. Esa es la gran diferencia del neoliberalismo actual con el de los 90. Cayó el muro de Berlín, América Latina tenía que ser neoliberal, nos mandaron los 10 mandamientos del consenso de Washington, era el fin de la historia. No había alternativa. Ahora la gente sí tiene con qué comparar pues, con los gobiernos progresistas, el cambio, la dignidad, la prosperidad, los derechos, la obra pública. Entonces, los pueden engañar 6 meses, 1 año, pero no 4 años. Pero en todo caso, ¿qué podemos esperar con Andrés Arauz? Retomar esa senda hacia el desarrollo, hacia el buen vivir. ¿Cómo afectarían estas elecciones a los ecuatorianos que viven en España, que viven en Europa? Si sale, depende de quién es electo. Si es Pérez o Lasso, significa que va a continuar en el abandono en que los ha dejado este gobierno. Es horroroso lo que se ha hecho. Se cerraron consulados, supuestamente por falta de presupuesto, pero se abrieron embajadas, como en Holanda, para poner amigos, agnados, conocidos, etc. ¿Okay? Entonces, volvió la diplomacia a hacer esa diplomacia de coctelito de los grandes círculos y no preocuparse de lo fundamental, la atención a nuestros migrantes. No hay un Estado que se preocupe de los derechos de nuestros migrantes, defenderlos, por ejemplo, en el asunto de las hipotecas, en Italia, de las mujeres a las cuales les quitan sus hijos. Todos esos servicios han parado. Entonces, ¿qué es lo que se espera con Lasso, con Pérez? Continuar en ese abandono. Eso es lo que se espera con Andrés Arauz, retomar esa atención prioritaria que nuestro gobierno siempre le dio a los migrantes. De hecho, con mucho orgullo, nos llamábamos el gobierno de los migrantes. Aparte de que siempre entre gobiernos progresistas es más fácil, ¿no?, conseguir ayudas en la distancia para los connacionales de otros lugares, y parecería sensato también que a Ecuador le iría mejor con un gobierno progresista cuando en España hay un gobierno también progresista. Presidente Correa. Ojalá que el gobierno de España sea progresista. Por supuesto, el vicepresidente Pablo Iglesias es progresista, pero no nos engañemos, el gobierno de España ha sido los mayores cómplices del gobierno ecuatoriano. Le ha permitido hacer todo a Moreno y lamentablemente la diplomacia y las relaciones internacionales también se han mercantilizado. Mientras a Telefónica le vaya bien en Ecuador, no pasa nada en Ecuador. Es que se rompa el Estado de Derecho, que haya perseguidos políticos, gente contra derechos humanos, no hay problema si a las empresas españolas les va bien. Claro. Terminamos, presidente Correa, un mensaje al pueblo ecuatoriano ante este reto decisivo. Siempre de esperanza, siempre. No esperen de mí mentira, pero yo soy un optimista enfermizo y espero que esta enfermedad sí sea contagiosa. Estamos ante la peor crisis de la historia, sin duda. Es trágica la situación, pero hay luz al final del túnel. Ya recuperamos la patria en el 2007. Nuestros migrantes lo saben. Lo podemos volver a hacer. No va a ser fácil, pero lo podemos hacer. La situación es mucho más dura, más grave que el 2007. No lo voy a engañar. Es la peor crisis de la historia, pero también tenemos más equipo, más experiencias políticas ya comprobadas. Podemos salir adelante. Este 7 de febrero no es la elección entre corrismo y anticorrismo. Los anticorristas, que algún día me gustaría hacer una investigación por qué nos odian tanto, ¿no? Pero ¿cuántos años ha hecho el odio? ¿Acaso ellos viven mejor? ¿Acaso su familia vive mejor que durante nuestro gobierno? Ni siquiera, Juan Carlos, se trata de izquierda o derecha. El país está en ruina. Es como después de una guerra. Lo importante es si tienes visión de bien común o visión de negocio particular. Si tienes visión de bien común para cualquiera, derecha, izquierda, es evidente lo que hay que hacer.
urgente lo que hay que hacer. Reactivar la economía, traer las vacunas para evitar que se nos siga muriendo más gente, parar el latrocinio de este gobierno que quiere privatizar hasta el Banco Central. Las elecciones del 7 de febrero, amarillo, azul y rojo. Recuperar la patria ante la peor crisis de la historia, superar esta tragedia, y lo vamos a hacer con Andrés Arauz. A no perder la fe, ahora somos listas 1, les pido, incluso a los que nunca han votado por nosotros, esta vez háganlo, ganemos una sola vuelta, y con eso ya un presidente electo con total legitimidad democrática puede empezar a conseguir vacunas, puede empezar a conseguir financiamiento para reactivar la economía, y sobre todo puede parar el saqueo que hasta el último día quiere hacer este gobierno. Próximo 7 de febrero, hermanas, hermanos migrantes de España, de Europa, del mundo entero, todos, toditos uno, y juntos recuperaremos la patria, juntos recuperaremos el futuro. Presidente Correa, todo lo mejor para el pueblo ecuatoriano el próximo 7 de febrero. Gracias por estar aquí en la frontera y permítame también decirle gracias por el coraje y la dignidad. No es fácil pelear contra los poderes conjuntados y creo que lo que usted ha hecho creo que va en la línea de dar esperanza a esa gente que cuando se caiga saben que tiene que volverse a levantar porque no es culpa suya el haberse caído, sino porque hay mucha gente poniendo zancadillas. Así que gracias por haber mantenido ese coraje. Juan Carlos, ya ni siquiera se puede salir corriendo. En realidad los héroes, las heroínas son nuestros migrantes. Ahí hay mujeres que fueron expulsadas de su propia patria en el 99, como están en situación irregular, no han podido volver al país y hace 20 años no ven a sus hijos. Y prefirieron ese inmenso sacrificio, no ver crecer a sus hijos, para darle a sus hijos una vida mejor. Ellos son los verdaderos héroes y heroínas de la patria. Un inmenso abrazo. Para ellos también un inmenso abrazo. Hasta pronto, presidente.